Gustavo, Juan, quedan ustedes a cargo de todo esto. Bienvenidos acá a esto que llamamos Hablemos de Sorgo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los que nos están viendo fundamentalmente. La idea principal que debe surgir de esta charla es entender cuál es el concepto de calidad y que el concepto de calidad es hacer todo bien desde un principio, pero a su vez es ver cuáles son las variables que me definen la calidad de un silaje de sorgo. Para ello, lo que primero tenemos que ver, cuando nosotros elegimos cuál es la especie a ensilar, es cuáles son los nutrientes que estamos necesitando en nuestro planteo o en nuestra producción. Y dentro de los nutrientes podemos nombrar, es decir, lo que es agua, lo que es proteína, lo que es energía, principalmente en vacas lecheras, lo que es fibra y lo que es minerales y vitaminas. Si nosotros estamos buscando un aporte tanto de fibra como de energía, indudablemente tenemos que tener silajes de calidad, con altos contenidos de almidón, con alta concentración energética. Distinto es cuando estamos buscando un aporte de fibra únicamente, que ahí podemos estar resignando esa concentración proteica, y por supuesto cuando hablamos o necesitamos lo que es la parte de proteína, las especies que mejor se adaptan son leguminosas y no tanto gramíneas como es en el caso del sorgo. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene el sorgo? Primero de todos, que puede regular la apertura estomática. ¿Qué me está diciendo esto? Que puede regular la pérdida de agua que tiene esa planta en momentos de estrés, fundamentalmente, o con altos niveles de radiación e insolación. Esto va a hacer que pierda mucho menos agua que otros cultivos particularmente. El segundo punto es la capacidad que tiene de acartuchar su hoja, disminuyendo la superficie expuesta. Al disminuir la superficie expuesta, también tiene como resultado una menor pérdida de agua, pero a su vez dentro del cartucho se genera una condición ambiental de alta humedad que también influye sobre la transpiración de esa planta. El tercer punto es la disposición que tienen los estomas en la hoja, donde están ubicados, normalmente en la parte de abajo, que también hace que se eviten las pérdidas importantes que pueden tener a través de la transpiración de esa planta. Y por último tiene la capacidad de regular el crecimiento y el desarrollo frente a situaciones de estrés. Es como que sufre un pequeño aletargamiento o un parate en su crecimiento, esperando condiciones propicias posteriores para continuarlo. ¿Y en qué resulta todo esto? Fundamentalmente que es un cultivo muy eficiente en la utilización del agua. Y si es muy eficiente en la utilización de agua y sumamos a su vez las condiciones de rusticidad en suelos no tan fértiles, con algún tenor salino y demás, hace que sea un cultivo que exprese su potencial en ambientes que tienen ciertas limitaciones edafoclimáticas. Y el mejor ejemplo que tenemos acá es qué cantidad de agua o qué precipitaciones necesitamos para que el sorgo exprese su potencial comparativamente con el maíz. Como se ve en este gráfico, el maíz necesita alrededor de 600 milímetros. Para un rendimiento de 10.000 kilos, estamos hablando que necesita aproximadamente por kilo de materia seca alrededor de 60 litros de agua, comparados con un sorgo donde requiere una cantidad que es prácticamente un 40% inferior. Entonces esta característica hace que sea un cultivo
que prácticamente sea imprescindible en los planteos de rotación, más cuando estamos trabajando en zonas semiáridas o en zonas con alguna condicionante en cuanto a precipitaciones. Nosotros siempre decimos que nos da estabilidad y seguridad, y siempre hay que incluir una pequeña parte del volumen total de nuestros silajes en forma de sorgo en estas áreas. Probablemente en el cinturón maicero específicamente no sea tan necesario, pero en otras regiones es un cultivo que toma vital importancia. Entonces lo que tenemos que ver es cómo podemos conservar de la mejor manera ese sorgo. Y tenemos distintas formas de conservarlo. Y lo vamos a clasificar de acuerdo al contenido de humedad con que nosotros lo vamos a almacenar o suministrar. Y podemos tener como material seco, digamos, lo que normalmente llamamos diferido o planta en pie, con un secado natural que se da en el campo, como grano, incluso como heno. En este caso, todos los procesos están afectados fundamentalmente desde la parte física. Si pretendemos conservarlos como material húmedo, que puede ser como enolaje, silaje o grano húmedo, acá la conservación depende de un proceso fermentativo, que en este caso es bioquímico, donde participan microorganismos y procesos químicos que van a hacer que se conserven con calidad. ¿Qué tipo de conservación es el más conveniente? Va a depender fundamentalmente del rendimiento por hectárea de materia seca, es decir, pensemos que los silajes, los costos, están en función del rendimiento, y con bajos contenidos o con bajos rendimientos de materia seca, indudablemente lo estamos encareciendo, probablemente no sea el mejor sistema. Del nivel de utilización o eficiencia de la cosecha, de las características propias del cultivo, en cuanto a nivel de azúcares, en cuanto a su tenor proteico. Por ejemplo, en la zona norte de la provincia de Córdoba, normalmente los silajes se confeccionan en estadios juveniles buscando paliar la caída de proteína que se da en estados avanzados de madurez. El poder tampón o el poder buffer, que es la resistencia a la acidificación, el rendimiento de grano, la humedad a cosecha y la característica esta que hablábamos de aletargamiento, o donde hace una especie de stand-by en su crecimiento y desarrollo. Y por supuesto también va a estar relacionado a cuál es el nutriente necesario en cada tipo de explotación de acuerdo a la categoría que yo quiero alimentar. Y esto está basado en la fibra, en la energía y en la proteína. ¿Y qué tipo de sorgos normalmente? Existen muchísimas clasificaciones. Antiguamente hablábamos de lo que eran sorgos forrajeros, sorgos hileros, doble propósito, graníferos, azucarados, fotosensitivos, costilla marrón o BMR. Y yo creo que debe haber una clasificación mucho más sencilla y que está dada fundamentalmente por el contenido o la participación del grano que tenga ese silaje de sorgo. Y podemos dividir en dos grandes grupos, que es con una alta o media participación de grano, fundamentalmente lo que son, o antes denominamos como sorgo graníferos o de doble propósito, con deposiciones de grano superiores a los 3.500, 4.000 kilos. Y la otra clasificación es con una baja o nula participación de grano, que eran los sorgos forrajeros, los sorgos hileros, los azucarados, los fotosensitivos y demás. ¿Por qué esta clasificación?
porque vamos a intentar desarrollar próximamente cuál es la importancia en el grano, que no está dada únicamente por la calidad, sino que también juega en la confección como una variable muy importante en la calidad del silaje. Entonces, para entender esto, primero debemos hablar todo el mismo idioma. Y tenemos que definir primero qué es lo que es silo, qué es lo que es silaje y qué es lo que es ensilado. Que si bien son palabras bastante semejantes y se entremezclan y se usan indistintamente, tienen significados totalmente distintos. Ensilado es el producto final de una fermentación controlada de un forraje húmedo. Y recuerden la palabra controlada. Producto final de una fermentación controlada de un forraje húmedo. Silo es el continente, el lugar donde yo deposito ese forraje que va a terminar siendo un ensilado. Y silaje son las distintas etapas que ocurren desde que yo deposité ese forraje procesado hasta que se transformó en un ensilado. Y que esto es lo que vamos a detallar para ver cómo juegan cada una de las variables en este proceso. En definitiva, yo lo que tengo que buscar es la máxima cantidad de ensilado, en cantidad y en calidad, a través de un proceso eficiente de silaje. ¿Cuáles son las fases que ocurre cuando yo pretendo lograr un ensilado? Cuando se cosecha o recolecta el material que es procesado a campo y es depositado en el silo, en esa estructura, conjuntamente con el material, por más bien que yo lo pise o por mejor que lo pueda compactar, siempre va a quedar un remanente de aire. Mientras quede este remanente de aire, hay procesos oxidativos porque en ese aire está incluido el oxígeno. Y esta es una etapa de pérdidas. Ese oxígeno va a ser consumido por las propias células de la planta y por microorganismos hasta alcanzar un valor muy cercano a cero, que en ese momento se llama fase de intervalo o donde se logra la condición de anaerobiosis, es decir, de ausencia de oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre cuando se alcanzó la condición de anaerobiosis? Comienzan a desarrollarse bacterias que tienen una alta actividad en ese medio anaeróbico, que me toman azúcares de la planta y me la transforman en un ácido orgánico de alto poder acidificante como es el ácido láctico. Por lo cual, ¿qué es lo que ocurre? El nivel de acidez aumenta. ¿Y cómo medimos ese nivel de acidez? A través del pH. Es decir, comienza una caída del pH. ¿Hasta cuándo aumenta ese nivel de acidez o cae ese pH? Hasta que el medio se hace tan ácido que incluso inhibe a las propias bacterias que forman el ácido láctico. Y ahí decimos que entramos en lo que es la fase estable del silo, donde está esa condición de muy alta acidez y de anaerobiosis, que si no es modificada por alguna circunstancia, es decir, por rotura de la cobertura, porque le entre agua, porque le entre luz, el silo va a permanecer estable indefinidamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo lo abra para ser suministrado como alimentos a mi rodeo, a mis animales. Y acá nuevamente estamos presentando este material ensilado al aire y comienza una nueva etapa aeróbica con presencia de oxígeno, que es donde comienzan los procesos de deterioro, porque ingresa oxígeno
a la masa del silo, los microorganismos potenciales de deteriorarlo están inhibidos pero no muertos y automáticamente se reactivan. Quienes primero se despiertan son las levaduras, que utilizan el propio ácido láctico como sustrato, como comida para su crecimiento, y eso hace que el nivel de acidez, como vemos acá, vaya disminuyendo y el pH aumenta. Eso genera condiciones propicias, que es la presencia de oxígeno más un pH alto para que se desarrollen los hongos, que son realmente los principales microorganismos que degradan el silo y que por su actividad son tan eficientes en la utilización que generan altas condiciones de calor en el proceso oxidativo. Y eso es lo que provoca el calentamiento. Definida esta fase, vamos a ver cuáles son las variables que más juegan en esto. En la primera fase, la aeróbica, como vemos acá, las dos variables más importantes que me van a definir la duración de este proceso que decimos que es de pérdidas, es la densidad primero y la materia seca. ¿Por qué? Porque entre ambas definen la porosidad, es decir, la cantidad de poros que es donde va a estar ubicado ese aire. Cuanto más poroso sea, más aire quedó, más oxígeno tengo. Esta primera fase va a ser más larga y el proceso de pérdida va a ser mayor. ¿Cómo lo medimos normalmente? A través de un aumento de temperatura. No debería aumentar en un silo bien compactado y con buena materia seca más de 2 grados con respecto a la temperatura con que entró. Posteriormente, en la fase anaeróbica o fermentativa propiamente dicha, que es donde actúan las bacterias, las variables de mayor peso es nuevamente la materia seca. ¿Por qué? Porque el nivel de actividad de estas bacterias va a estar definido por la condición de humedad relativa del medio donde tienen que crecer. La otra variable importante es la cantidad de azúcares que tenga esa planta, porque es el sustrato que toman esas bacterias para convertirlo en ácido láctico. Si a mí me faltan azúcares, indudablemente no voy a tener una alta generación de ácido. Y la tercera variable de mayor peso en esta etapa es la cantidad y la efectividad que tengan esas bacterias para transformar el azúcar en ácido láctico o en ese ácido orgánico. ¿Y por qué decimos efectividad? Porque hay bacterias que son mucho más eficientes para formar ese ácido basándose en la misma cantidad de sustratos. Y el mejor ejemplo que tenemos para esto es probablemente a ustedes se le ocurriría producir leche con vacas Brangus. ¿Por qué la leche se produce con Jersey o con Holstein? Porque son razas que se han venido seleccionando en el tiempo y que tienen una mayor eficiencia en convertir ese alimento en leche. Lo mismo ocurriría, no se me ocurriría por ahí producir carne en un feedlot con una vaca criolla. Entonces, por eso es importante que existan bacterias especializadas en transformar ese sustrato en un ácido orgánico de alto poder acidificante como es el ácido láctico. Y en la última etapa, la fase de apertura o uso del silo, nuevamente es una fase aeróbica. Entonces, acá las variables de mayor importancia vuelven a ser la densidad y el contenido de materia seca. ¿Por qué es así? Porque cuanto más poroso sea el frente de ese silo una vez abierto, mayores posibilidades tengo
de que ingrese en profundidad del aire y comience el proceso de deterioro. En realidad, si uno lo evalúa, las variables que nosotros podemos manejar y deberíamos manejar para lograr un silaje de calidad es la materia seca, variable por excelencia en el proceso de silaje, porque si ustedes se fijan, tiene sideral importancia en las tres etapas. El contenido de sustrato de azúcares que tenga esa planta, que en el sorgo normalmente no es limitante, el nivel poblacional y la efectividad que tenga esas bacterias y la densidad. Esas cuatro variables son las que tienen que manejar y que podemos manejar como técnicos para lograr silajes de alta calidad. Y si es tan importante la materia seca, ¿cómo se distribuye en la planta esa materia seca? Si vemos esta fotografía que tenemos específicamente, ustedes van a ver cómo es la distribución. ¿Dónde tengo alto contenido de materia seca? Fundamentalmente en los órganos reproductivos, en el grano. ¿Por qué? Porque tiene una alta participación sobre la planta total, que en muchos casos es el 50, el 40, hasta el 60% de la materia seca total. Y cuando yo cosecho una planta promedio, planta entera, con el 32, 33% de materia seca total, el grano probablemente esté con un 60, 65% de materia seca. Y el resto de la planta no tenga más de 20. Entonces, siempre donde está el órgano reproductivo es donde se concentra la materia seca en la planta. ¿Quién es lo que tiene niveles intermedios? La parte media de la planta. ¿Por qué? Porque quien tiene menor contenido de materia seca y donde se acumula el agua es en la parte basal, en la parte inferior. Porque ahí tenemos los iones de potasio y sodio que actúan regulando la presión osmótica para que la planta pueda tomar el agua desde el suelo a través de sus raíces. En el maíz sería al revés. En los dos primeros estratos. ¿Dónde tenemos la espiga? En la parte media. Bueno, es ahí donde se concentra el contenido de materia seca. Y no en la parte superior. Pero también en el maíz encontramos que la parte con mayor contenido de materia seca, y que es un problema muy agudo en el sorgo y principalmente en los forrajeros, es en la regulación que yo puedo hacer para poder encontrar valores acorde a un buen proceso fermentativo. Y si ven esta foto particularmente, este es un sorgo que rindió 12.000 kilos de materia seca, un sorgo granífero. Fíjense a la altura que está cortado, 45 centímetros. Ese es un sorgo que salió con 36% de materia seca. Yo esa misma planta la cortaba a 15 centímetros o a 10, como normalmente hacemos, y en lugar de ese 35, 36% de materia seca, probablemente no hubiera superado el 30%. Entonces esta es una estrategia para concentrar la materia seca y a partir de esto poder lograr procesos eficientes en la conservación. ¿Influye en la materia seca el grano? No, también influye sobre lo que es la calidad final. Fíjese cómo aumenta, cómo al aumentar la participación de grano en un sorgo, aumenta también su valor de digestibilidad. Entonces vemos
que tiene importancia sobre la materia seca obtenida. Vemos que tiene importancia el grano también sobre lo que es la calidad final del silo. Y le vamos a comentar un poco qué es lo que hicimos. A partir del año 2007, donde relevamos tambos confinados en la provincia de Córdoba, encontramos que los niveles de producción estaban bastante alejados de la potencialidad que tenían esos sistemas. Entonces, a partir de ahí surgen líneas de investigación, porque encontramos que los problemas más graves estaban en los alimentos, en la eficiencia con que se utilizaban esos alimentos. Entonces empezamos a relevar silos tanto de maíz como de sorgo, tanto en estructuras aéreas como de bolsa, para poder caracterizarlos y poder entender hacia dónde debería apuntar la mejora. Y si ustedes se fijan, este es el dato que tenemos en sorgo graníferos superiores. Fíjense particularmente la característica que tienen entre los sorgos graníferos superiores versus los sorgos graníferos inferiores. La gran diferencia no está ni en la proteína, ni tanto en la FDA, sino fundamentalmente en la materia seca. Esto ya nos estaba mostrando como una especie de semáforo o alarma que no estamos manejando esta variable de manera eficiente. Esto para sorgos graníferos. Fíjense para sorgos forrajeros superiores, que les vuelvo a repetir, es muy difícil en sorgos forrajeros lograr valores de materia seca de 33, 35, 38%, precisamente por la falta de grano. Y fíjense que la diferencia entre los sorgos forrajeros superiores versus los sorgos forrajeros inferiores, existían prácticamente 7,5 puntos de diferencia en la materia seca. ¿Y qué hacíamos con este relevamiento? Nosotros íbamos a un silo aéreo. Tomamos en 9 puntos de ese silaje o en esa bolsa muestras a través de un aparato que le llamamos densímetro para calcular cuál era la densidad. Esas muestras se llevaban al laboratorio y se hacían los análisis de materia seca, cenizas, proteína bruta, fibra detergente neutra, fibra detergente ácida, para caracterizarlos. Y también le hacemos un análisis físico a través del separador de partículas de Penn State para ver si había alguna relación entre la distribución de partículas y la densidad y la calidad final. Todo esto yo después les voy a mostrar algunas conclusiones, pero fue un trabajo de 4 o 5 años relevando una cantidad importante de silajes. Pero lo que más nos llamó la atención es la dispersión en los valores o en los contenidos de materia seca. Y eso nos estaba diciendo que era una variable que no teníamos ajustada. Entonces vamos a ver, de acuerdo a todo esto que vimos, específicamente qué es lo que pasa cuando yo estoy hablando de un silo de sorgo con alto contenido de grano o con un silo de sorgo con bajo contenido de grano. Cuando hablamos de un sorgo granífero, primero que tenemos que definir: híbridos, adaptados a la zona, alto potencial de rendimiento, darle la mejor condición agronómica. Y segundo, el momento de corte. ¿Y cuál es el momento de corte? El momento de corte va a estar definido cuando ustedes midan con precisión el contenido de materia seca. Hoy ya los parámetros visuales no sirven porque hay una variedad muy importante fisiológicamente dentro de los distintos híbridos que utilizamos. El mismo híbrido en dos lugares distintos se comporta de una manera totalmente diferente al mismo tiempo de siembra.
Incluso cambiando la fecha de siembra, también el comportamiento es distinto. Entonces hoy la evaluación visual de que un tercio de la panoja tiene que estar dura, un tercio tiene que estar pastosa y un tercio tiene que estar lechosa, no va. Tenemos que saber con precisión cuál es el contenido de materia seca que tiene esa planta para determinar cuál es el momento óptimo de corte. ¿Buscando qué? Fundamentalmente buscando calidad. ¿Qué es lo que ocurre específicamente? Porque acá con el sorgo, comparativamente con el maíz, tenemos algún tipo de inconveniente adicional para poder utilizar ese grano de sorgo. Ustedes saben que hay barreras, en realidad, es decir, tanto el sorgo como el maíz, no es una semilla, sino que es un fruto. Y es un fruto seco. ¿Cuál es la parte seca? Como vemos acá, es el pericarpio, que actúa como una barrera para que los microorganismos puedan acceder a la parte energética del grano, que es el almidón que está acá en el endosperma. Entonces, esa es la primera barrera que tenemos física. Y segundo, el almidón acá está en gránulos. Pero esos gránulos están recubiertos por una matriz proteica. Específicamente proteínas llamadas prolaminas, que para el caso especial del sorgo se llaman cafirinas, para el maíz ceínas. ¿Qué es lo que pasa con esas proteínas que envuelven ese gránulo de almidón? Cuando se secan, se consolidan. Entonces los microorganismos no pueden acceder a ese almidón. Y la única forma que tenemos es la ruptura física a través de lo que es el rolado, molido, procesado, o hidratarlo. O que esa matriz esté hidratada, esté lábil. Entonces tenemos una primera barrera que es compartida tanto por el sorgo como el maíz, que es el pericarpio, para que acceda el contenido almidonoso que tenga ese grano, y segundo, romper esa barrera proteica. Pero a su vez algunos sorgos tienen una barrera que ya es más química, que es los taninos. Los taninos están ubicados por debajo del pericarpio en una membrana que se denomina testa. ¿Qué es lo que ocurre con los taninos? Normalmente se asocian a las proteínas, cambian la textura de esta, disminuyen la degradabilidad de la proteína a nivel ruminal, pero también disminuyen la degradabilidad del almidón a nivel ruminal. Entonces, es una tercera barrera adicional para el aprovechamiento de ese almidón. En Argentina, este cambio en la textura, normalmente llamado astringencia, es utilizada como un efecto antipájaro para disminuir las pérdidas que podemos tener por aves en los distintos cultivos de sorgo. En Estados Unidos prácticamente el 98% de los sorgos son blancos, es decir, son sin taninos. ¿Por qué? Porque no tienen problema de aves. Nosotros sí las tenemos, más en la zona, pensemos norte de Córdoba, Chaco, Corrientes, donde la incidencia de las aves es realmente importante. Pero esa es otra barrera. Y que puede llegar a afectar lo que es la digestibilidad y la degradabilidad del almidón, pero que puede ser muy bueno desde el punto de vista del aumento en la eficiencia de la utilización de la proteína, que no se me degrade tan rápidamente a nivel ruminal y que después se me libere en abomazo. Fíjense, un sorgo picado y procesado con un cracker, cómo puede convertirse en un
en un excelente alimento de muy alta calidad para una categoría exigente, como pueden ser novillos de terminación o como pueden ser vacas lecheras. Particularmente les quiero mostrar un ensayo del INTA Balcarce, donde midieron la degradabilidad in situ de los granos de sorgo y maíz. Hicieron o midieron un conjunto de maíces de más de 10 y más de 10 sorgos, y el promedio, si ustedes se fijan, ¿cuál es la digestibilidad de la materia seca del sorgo comparado con el maíz? Y es que hay una diferencia importante, de casi 18 puntos. ¿Y cómo es la degradabilidad, que indirectamente me está midiendo la digestibilidad de ese almidón, degradabilidad de almidón, de lo que es el almidón del maíz versus el de sorgo? Y también acá se encuentra una diferencia importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando analizaron híbrido por híbrido en cuanto a lo que es la digestibilidad de la materia seca y la digestibilidad del almidón particularmente? Fíjense que algunos sorgos incluso tienen digestibilidades superiores a materia seca de los maíces, con degradabilidades de almidón también superior a algunos maíces. ¿Qué me está diciendo esto? Que todas las vacas no son pardas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando decimos que el sorgo es de inferior calidad al maíz. ¿Cuál es el efecto del contenido de taninos sobre la calidad del sorgo? Fíjense que hay una variación, pero que es muy baja en cuanto a los parámetros de calidad de ese sorgo. Y si yo puedo hacer un excelente procesado, el efecto de los taninos incluso puede ser disminuido, porque también hay una afectación de una parte a nivel ruminal que me los pueden estar, puede estar evitando ese efecto negativo que tenga. Pero para aprovechar sí o sí un grano de sorgo, tiene que estar procesado. Fíjense acá particularmente, estos son ensayos de la Universidad de Oklahoma y de Arizona. ¿Y por qué investigan tanto sobre sorgo? ¿Ustedes saben por qué? Porque muchos de los tambos de California, por un problema de restricción de agua bajo riego y leyes ambientales, se están desplazando a lugares mucho más secos. Entonces, están investigando cómo pueden suplantar al maíz en esos rodeos que tienen lecheros de muy alta eficiencia y muy alta producción. Fíjense cómo en la medida que yo proceso ese grano, aumento la ganancia de peso vivo, disminuyo el consumo y aumento la conversión. Fíjense otro tratamiento en particular, esto de la Universidad de Arizona. El método es rolado seco, copo o reconstituido. ¿Qué es reconstituido? Es un grano seco que se pone un tiempo en remojo, así entre comillas, para que se hidrate. Recuerden que lo que decíamos era poder hidratar esa matriz proteica, esa cafirina, para que libere el gránulo de almidón y pueda ser aprovechado por los microorganismos. Fíjense, mejora la ganancia, disminuye el consumo, es decir, mejora la conversión, hay una mejora en la ración. ¿Y esto qué es? Plata.
¿Y sería el mejor tratamiento? Acá comparan un grano húmedo de sorgo versus un grano seco con distintos tratamientos. Fíjense el grano húmedo rolado. Versus un molido fino seco. Prácticamente un 18,3% más de eficiencia. Mejora la conversión. Acá necesito 5,2 kilos para producir 1 kilo de carne. Acá necesito 6,3. Mejora la ganancia. Casi 100 gramos más por día. Entonces, debemos controlar la materia seca. Uno de los puntos clave en el silaje de sorgo. Pero también debemos tener un muy buen procesado del grano. Porque a su vez, si lo piensan, tiene una ventaja. El grano que entra al cuerpo del silo es un grano que está húmedo. Es decir, ya tenemos una de las condiciones. Y si encima lo procesamos, indudablemente vamos a tener un mucho mejor aprovechamiento. ¿Existe hoy tecnología para procesar? Sí. Miren, este es un partidor de maíz. Fíjense la distancia entre las estrías. Fíjense un partidor de sorgo. No solo que tiene más estrías, sino que tiene más profundidad, trabaja a distintas velocidades y puede hacer un excelente trabajo. Por supuesto, esto va a demandar una mayor necesidad energética, que probablemente la persona que le esté confeccionando el silo pretende un adicional. Pero siempre, siempre es más barato pagar por la calidad y por un mejor aprovechamiento del grano que el plus que nos va a dar esto seguramente va a ser mucho mayor que la falta de procesado o la falta de aprovechamiento. Un grano de sorgo, un silo de sorgo con grano duro, es decir, grano ya cercano a madurez fisiológica, como normalmente hacemos, en gran parte no tiene un aprovechamiento mayor al 40-45%. Que cuando lo procesamos de manera correcta, superamos el 90%. Acá tienen la comparación entre los dos rolos abajo, a nivel de detalle. Este es un procesador de maíz y este es un procesador de sorgo. Entonces, esa es la otra condición. Si yo quiero alta respuesta animal con mi silaje de sorgo, es el procesado del grano. Y lo otro que va a estar influyendo es el tiempo de almacenaje. Existen, y en el sorgo es mucho más evidente, lo que se llaman silos inmaduros. ¿Qué son estos? Son silos que normalmente yo los confecciono en marzo, los empiezo a dar a mediados de abril, y uno va y revisa en las fecas o en las heces, y va a haber una altísima proporción de grano. Ese mismo silo, cuando lo dan en mayo, disminuye la proporción de grano. Cuando lo dan en junio va disminuyendo. Ese mismo silo, cuando llega a septiembre, prácticamente septiembre, octubre, no ven grano en fecas. ¿Qué pasó? Antiguamente se creía que la actividad enzimática, es decir, la proteólisis que ocurre en el silo, la ruptura de la proteína, se cortaba bajando la acidez en el término de 3-4 semanas. Pero hoy se ha comprobado que sigue actuando determinadas proteínas que van rompiendo esa cafirina y hace que se libere más almidón. Y a su vez el tiempo también hace que yo tenga una planta muy húmeda, con 20-22%
de materia seca, es decir, casi un 80% de humedad, y un grano que tiene un 40% de humedad, puesta en la misma estructura, si es estanca, si es hermética, eso va a buscar equilibrarse. ¿Qué significa esto? Que el grano va tomando humedad de la planta, entonces se va hidratando, y eso también ayuda en la utilización de ese almidón. ¿Y cuándo podemos realmente procesar bien el grano? Y cuando tenemos un desarrollo del cultivo excelente. Cuanto mayor sea el tamaño del grano, más fácilmente lo vamos a partir. Entonces, todas las prácticas agronómicas deben estar destinadas a lograr un buen desarrollo del cultivo para maximizar la producción y el tamaño de grano. Y en esto hablamos de fecha de siembra, densidad de distribución, barbecho, etcétera, que no es un tema específico, pero sí se los quería nombrar particularmente. ¿Qué es lo que pasa con el sorgo forrajero? Y este es realmente un problema. ¿Por qué? Porque al no depositar grano es muy difícil conseguir valores de materia seca del 32, 35, 38% para confeccionar con calidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Proteger la planta, el resto. ¿Y cuándo tiene calidad ese sorgo? Normalmente en estadios juveniles. ¿Por qué? Porque ahí tiene una alta concentración de proteína, altos niveles de azúcares. Pero esa condición me desvía el proceso ideal fermentativo y normalmente logro silajes de baja calidad. Fíjense, para distintos sorgos forrajeros, ya sea azucarado, fotosensitivo, sudan, nervadura marrón, los estadios juveniles con muy bajo contenido de materia seca normalmente tienen como producto del ensilado final una menor calidad que en estados avanzados o tardíos. Y esto es lo que le mostraba recién. Acá le voy a presentar un breve análisis estadístico de toda esa recopilación de datos que hicimos de los hilos y que lo pusimos dentro de la misma bolsa. Empezamos a analizar a ver si la densidad se asociaba a lo que es la calidad del silo. Y ahí hacemos, digamos, un gráfico, pero podíamos interrelacionar dos variables. Cuando poníamos todas las variables juntas, teníamos que usar una metodología estadística distinta. Y esto se llama análisis multivariado. Que la representación gráfica de ese análisis multivariado es este gráfico que ven, que es un biplot. Se denomina biplot. Y ustedes van a decir, ¿qué corno es la estrella esta que aparece lleno de puntos? Es muy sencillo de entender. Las variables se relacionan positivamente, es decir, aumenta una cuando aumenta la otra, cuando están en un ángulo agudo, en un ángulo cerrado. Cuanto más cerrado esté, mayor relación positiva tiene. Cuando el ángulo es abierto o es llano, como en este caso, existe una relación pero que es negativa. Cuando el ángulo es recto, no hay relaciones entre ellas. Entonces, si yo analizo particularmente este gráfico y veo la calidad, medida como digestibilidad, ¿cuál es la variable que está más cerca en un ángulo cerrado o agudo? La densidad. La densidad es la variable en silajes aéreos que más se asocia a la calidad de los hilos de sorgo. ¿Y en el maíz qué pasa? Cuando yo lo zarandeo. El grano tiene entre 8, 10, 12 milímetros. Entonces, dentro de las 3 zarandas, cuando yo uso el separador de partículas de Penn State, ese grano, si no está procesado, me va a quedar en la segunda bandeja, que es la que tiene entre cribas, entre 8 y 19.
la bandeja ciega abajo de menos de 8 y la superior mayor a 19. Es decir, el separador de partículas, en definitiva, es una zaranda que la bandeja de arriba tiene cribas o orificios de 19 milímetros, la segunda tiene de 8 y la de abajo es ciega. Todas las partículas más de 19 quedan arriba, las de entre 8 y 19 quedan en la bandeja intermedia, y por debajo o en la bandeja ciega quedan todas las partículas menores de 8. Si yo ese grano de maíz, que mide 8 o 10 milímetros, no lo rompí, no lo procesé, ¿dónde va a quedar? En la bandeja intermedia, en la segunda bandeja. Y fíjense que en este gráfico, que lo asociamos de la misma manera, tiene una relación negativa con respecto a la de 8 o con lo que es la densidad. ¿En el sorgo esto se cumple? No. ¿Por qué? Porque el grano de sorgo a lo sumo tendrá 3, 4 milímetros. Entonces siempre es una partícula más chica. Entonces acá ya la densidad no es la variable más importante para un silaje de sorgo como lo es en el maíz, sino ¿cuál es? Es el contenido de materia seca. Volvemos nuevamente al inicio. Fíjense, acá es evidente, un sorgo procesado con el mismo tamaño de picado versus un sorgo sin procesar. Simplemente, la otra opción que tenemos, que también necesita un proceso fermentativo, es el grano húmedo. ¿Cuándo hay que cosecharlo ese grano húmedo? En el momento que tiene mayor calidad. ¿Cuándo es esto? En madurez fisiológica. Porque yo ahí acumulé la mayor cantidad de materia seca, el mayor tamaño de grano. Y tengo niveles de humedad cercanos, como ven acá, al 30, 32%, 28%, dependiendo del híbrido. ¿Qué es lo que pasa si yo no lo cosecho en ese momento? Indudablemente voy a tener pérdidas. Y si no logro posteriormente cosecharlo y almacenarlo con calidad, se inician los procesos de deterioro. ¿Qué característica tiene particularmente un silaje de grano húmedo? Es lo que dijimos recién, como está hidratada esa matriz proteica, los niveles de degradabilidad en rumen son mucho mayores que cuando ese grano está seco. Por lo cual, la eficiencia en la utilización es mayor. Y esto es lo que le quiero mostrar en el mismo biplot. Recuerden cuando dijimos de bacterias especializadas para producir proceso fermentativo, ¿cómo juegan? Fíjense, esto para silajes no inoculados. ¿Cuál es la variable de mayor peso? La densidad, es la que más se acerca en largo y en ángulo cerrado. ¿Qué es lo que pasa cuando yo inoculo? Ya no es la densidad. ¿Qué me está haciendo la inoculación? Me suaviza el efecto negativo que puede tener una de estas 4 variables que no están en el rango óptimo. Usted me va a decir, ¿hay que inocular sí o sí? No, yo lo que le digo, si no tenemos todo perfectamente manejado, la inoculación es una muy buena herramienta para atenuar nuestros errores. A continuación lo dejo con Juan, para que no crean que en cierta medida le hemos pegado mucho al sorgo forrajero, sino que también puede ser utilizado en distintas condiciones para algunas categorías, teniendo toda esta serie de cuidados.